Antes de pasar al tema de las bendiciones patriarcales, y ya explicamos qué era una bendición patriarcal, explicamos el sacerdocio, explicamos qué es un patriarca, explicamos las bendiciones patriarcales, la historia y la evolución de las bendiciones patriarcales. Y hoy nos toca hablar acerca de lo que lo dicen los críticos, pero antes de pasar a eso, quiero compartir algo que yo nunca había escuchado antes y que justo encontré esta semana leyendo un libro acerca de la evolución del templo. A ver, yo lo que no sabía es que cuando se empezó a dar los diferentes oficios del templo, del sacerdocio, no todos los miembros estaban felices con eso. Por ejemplo, acá David Widmer, uno de los 3 testigos del libro de Mormón, dijo lo siguiente con respecto al sacerdocio. Este asunto del sacerdocio, desde los días de Sidney Rigdon, han sido la gran aflicción y piedra de tropiezo de los santos de los últimos días. Sacerdocio significa autoridad, y autoridad es la palabra que deberíamos utilizar. No creo que la palabra sacerdocio es mencionada en el Nuevo Testamento o en el libro de Mormón. Autoridad es la palabra que utilizamos los 2 primeros años en la iglesia hasta los días de Sidney Rigdon, en Ohio. Esta cuestión de los 2 órdenes del sacerdocio en la iglesia de Cristo, y que en la iglesia hablamos del sacerdocio lineal de la vieja ley, todo se originó en la mente de Sidney Rigdon. Él le explicó estas cosas al hermano José a su manera de las antiguas escrituras, e hizo que el hermano José preguntara, etc. Él preguntaría, y como portavoz daría las revelaciones del mismo modo en que se había colocado en su corazón. Como he dicho antes, de acuerdo con los deseos del corazón viene la inspiración, pero puede ser que el espíritu del hombre es quien da esta inspiración. Es decir, no el espíritu de Dios, sino que uno recibe inspiración porque es lo que quiere escuchar, básicamente lo que dice. Esta es la forma en que el sumo sacerdocio y el sacerdocio como lo tenemos se introdujo en la iglesia de Cristo casi 2 años después de su inicio y después de haber bautizado y confirmado a unas 2000 almas en la iglesia. Y esto lo escribió David Widmer en un librito que se llama An Address to All Believers in Christ, algo así como un discurso para todos los que creen en Cristo. Y con respecto a la ordenación de sacerdotes en la iglesia, el mismo librito dice: el próximo grave error que entró en la iglesia fue la ordenación de sacerdotes en junio de 1831. Este error fue introducido por la instigación de Sidney Rigdon. El oficio de sumos sacerdotes nunca se mencionó y nunca se pensó en ser establecido en la iglesia hasta que Rigdon se nos unió. Recuérdese que habíamos estado predicando desde agosto de 1829 hasta junio de 1831, casi 2 años, y que habíamos bautizado a unos 2000 miembros de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es el nombre antiguo de la Iglesia Sud, antes de que se llamara la Iglesia de Jesucristo. Y no había ni un solo sumo sacerdote. En 1829, el hermano José nos dijo varias veces que un elder era el alto más cargo en la iglesia. En Kirkland, Ohio, en 1831, Rigdon expuso las escrituras del Antiguo Testamento, de la Biblia y del Libro de Mormón a José que se referían al sacerdocio, sumos sacerdotes, etc. Y convenció al hermano José a que preguntara al Señor acerca de esta doctrina y por supuesto una revelación siempre vendría si así se la deseara. Rigdon finalmente persuadió al hermano José a creer que los sumos sacerdotes, los cuales tenían un poder tan grande en la antigüedad, debían estar en la iglesia de Cristo hoy. Hizo que el hermano José preguntara al Señor acerca de esto y recibiera una respuesta de acuerdo con sus deseos erróneos. Y el mismo librito dice más tarde: los sumos sacerdotes existen solo en la iglesia antes de Cristo, y tener este cargo en la iglesia de Cristo no está de acuerdo con las enseñanzas de Cristo en ninguno de los libros sagrados. Cristo mismo es nuestro gran y último sumo sacerdote. Hermanos, os diré una cosa, la cual es la única que puede resolver este asunto en nuestras mentes. Es la siguiente: no podéis encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento, de la Biblia o del Libro de Mormón donde hubo un solo sumo sacerdote en la iglesia de Cristo. Es un grave pecado tener semejante oficio en la iglesia. En Kirkland, Ohio, en junio de 1831, los primeros sumos sacerdotes fueron ordenados. Cuando ellos fueron ordenados, justo en ese momento, el diablo atrapó y prohibió a Harvey Whitlock a hablar, la cara desencajada en forma de demonio. También John Murdoch y otros fueron capturados por el diablo de una manera similar. Ahora, hermanos, ¿no veis que el desagrado del Señor estaba sobre sus acciones por haber ordenado sumos sacerdotes? Por supuesto que lo estaba. Y este es un tema fascinante, ¿no? Tuvieron una reunión, se le dio el sumo sacerdocio a los primeros sumos sacerdotes de la iglesia y muchas personas dijeron que ellos notaron que la gente estaba transformada en demonios, que el demonio los había poseído. Algunos explican esto diciendo que es que el diablo no quería que
José restaurara estas verdades, pero acá, ¿cómo se llama? David Whitmer nos está diciendo que no, lo que pasó es que Dios no quería que el sacerdocio existiera de esta forma, porque no era apropiado, por lo tanto permitió que el diablo tomara posesión de esta gente. Hiram Page, uno de los 8 testigos del Libro de Mormón, también dijo que el cargo de sumo sacerdote no pertenece a la Iglesia de Cristo bajo la dispensación del Evangelio. Y menciono esto simplemente para mostrar algo que nunca antes había escuchado, yo, y algo que nunca se vería en la iglesia de hoy. Un líder, como Whitmer, o como Hiram Page, escribiendo una publicación supuestamente oficial de la iglesia, condenando una de las acciones del profeta, quien había actuado en base a una revelación, especialmente en relación al sacerdocio. Lo que dicen los críticos. Bendiciones patriarcales. Las bendiciones patriarcales son a menudo citadas como testigos espirituales especiales muy reales, dadas a los miembros por parte de la deidad a través de los patriarcas. Las bendiciones patriarcales son a menudo citadas como testigos espirituales especiales muy reales, dadas a los miembros por parte de la deidad a través de los patriarcas. Muchos miembros las toman muy en serio y a menudo dicen cuán inspirado el patriarca debe haber sido para haber proporcionado la bendición única y aplicable para el receptor. El llamado de patriarca se cita a menudo como uno de los llamamientos más difíciles en la iglesia y solo se da a los hombres más espirituales. El proceso de la entrevista. El patriarca se entrevista con el destinatario de la bendición patriarcal antes de proporcionársela. ¿Por qué es necesario eso? Durante la entrevista se piden muchos detalles de su vida, su educación, profesión, estado civil, esperanza, aspiraciones, testimonios, etc. Es solo una coincidencia que muchas de estas cosas que le cuentas al patriarca terminan en alguna forma en la bendición. Si él conseguía realmente la información del espíritu, entonces no tendría que cuestionarte para obtener información de antemano. Y yo tengo esta experiencia que me pareció muy extraña cuando yo recibí mi bendición. Mi patriarca me preguntó antes de darme la bendición, ¿no? En la entrevista me preguntó, ¿y de dónde proviene tu apellido? Yo le dije, bueno, es árabe. Ah, ok. Entonces, ¿tu abuelo era árabe? Sí, mi bisabuelo era árabe, etc. Y inmediatamente, cuando me empezó a dar la bendición, me dijo, tú eres descendiente de los semitas y los camamitas y qué sé yo, y camitas, no sé cómo se dice, los cananeos. Y de repente yo era semita, ¿no? Y por alguna razón eso significaba que mi sangre era muy escogida y todo eso. Y yo dije, qué interesante que lo que le acabo de decir está en la bendición ahora. No pensé mucho de eso, pero me llamó la atención. Igual, no pienso que eso invalide la bendición, pero igual me llamó la atención, como digo. Recibí mi bendición patriarcal, dice el crítico mientras asistía a la Universidad de Brigham Young. Me hizo muchas preguntas sobre mis estudios y lo que planeaba hacer con mi carrera. Mi bendición patriarcal declaró muchas cosas que implicaban atributos de mi profesión que yo le había contado, aunque nada era único para mí. Todo lo demás era bastante genérico y podría haberse aplicado a cualquier persona a pesar de ser una bendición muy larga, 2 páginas completas. También dijo mal el nombre de mi padre. Creo que un patriarca verdaderamente inspirado habría dicho el nombre de mi papá correctamente, independientemente de lo que le pareció oír, ya sea cuando me dio la bendición o cuando la transcribió después y me la envió por correo. A mí personalmente, como nazi de la gramática, como se dice acá, nazi de la gramática, lo que me llamó la atención fue los horrores de gramática cuando hablaba este hombre. Cosas básicas, ¿no? Y dije, bueno, eso no tiene nada que ver, la bendición es aparte de la manera en que habla este hombre, tal vez no es un hombre muy educado, pero miren qué nivel de espiritualidad, dije. Pero hasta hoy leo mi bendición y me hace doler los dientes. Ok. Muchos de los beneficiarios de las bendiciones patriarcales dicen que los patriarcas dan tantas aclaraciones que hacen que la bendición sea inútil. Aclaraciones tales como que él comete errores que pueden arreglarse al corregir la versión transcripta, así que si algo se añade o se queda fuera de la versión escrita, la cual es diferente de la bendición verbal, es por inspiración. A veces hay errores tipográficos, a veces él está hablando como un hombre, a veces las cosas no se dan como en la bendición porque Dios cambia su plan para nosotros, etc. A mí lo que me pasó durante la bendición fue que alguien estaba golpeando la puerta mientras me estaba dando la bendición y golpeaban y no se daban por vencidos. Así que el patriarca terminó de darme la bendición, abrió la puerta y ya no había nadie. Y cuando volvió me dijo, esta persona me hizo, ¿cómo se dice?
me hizo desconcentrar y me olvidé de decirte estas cosas. Y me dio como 5 promesas más, pero no las escribió en la bendición, porque no eran parte de la bendición. Así que alguien me arruinó la bendición, debe ser el diablo ahí golpeando la puerta. La tribu. Una parte inusual de las bendiciones es mencionar de qué tribu eres. No se sabe muy bien la importancia de esto. Como hablamos la semana pasada, la verdad que no, ni idea. Casi todo el mundo es de la tribu de Efraín, dado que los miembros de una misma familia pueden ser de diferentes tribus, no parece referirse a una tribu biológica, sino a una especie de tribu espiritual. Sin embargo, este artículo de revista Ensign, o la Leona en inglés, establece específicamente: tu linaje es una relación de sangre. Eso hace que seas literalmente hijo de los profetas, con derecho de nacimiento noble. Es por eso que a menudo decimos que somos jóvenes de linaje bendito y que pertenecemos a un linaje real y escogido. En la conferencia general del 2006 se dijo esto.